En el café de Diario 55 hoy nos sentimos muy a gusto la presencia de un buen amigo, José Ricardo Taveras, es abogado, político, dirigente en licencia en estos momentos de uno de los partidos que accionan en el sistema de República Dominicana. Y caramba, qué mejor oportunidad a propósito de la llegada de estos 400 policías a Haití. Domina a la perfección todo este tema, además pues director de migración en República Dominicana. Un gran honor tenerle por aquí, No, el honor es mío. señor Taveras. Sí, el honor es mío, siempre atender las invitaciones de este canal amigo. Es así. Aquí, este canal es amigo. Eso es así, José Comenzando Ricardo. Bienvenido, bienvenido. Es decir, que muy querido, de mucha gratitud. Debemos empezar por ahí, José Ricardo. Ya llegó el primer contingente keniano a Haití. ¿Qué se puede esperar? ¿Tenemos esperanza de que algo nuevo pueda suceder en Haití que logre pues estabilizar un país el cual no tiene seguridad de ningún tipo? Mira, te voy a comenzar de una manera extraña. Un día, conversando sobre política norteamericana, yo decía que yo soy republicano, que me gustan más los republicanos. Pero ¿cómo va a ser? Me dicen. Digo, bueno, porque la política americana no me da ni frío ni calor. Yo la miro en función de los intereses de mi país. Y lo que yo he visto, que los republicanos son más respetuosos de la dignidad de nuestra soberanía que los demócratas. Y así como lo veo en ese plano, también lo veo en función del tema de las demás relaciones internacionales. Los países tienen que ver toda la problemática geopolítica en función de sus intereses. Y te hago esta introducción porque obviamente voy a ser crítico de la actitud con que nosotros hemos venido acompañando ese proceso. ¿Por qué? Porque el liderazgo de la República Dominicana, especialmente el del gobierno, tiene que concentrarse en mirar en cada punto dónde está el interés del país. En términos geopolíticos, la razón de ser de la política internacional, del aparato diplomático dominicano, la más importante de todas, oye lo que estoy diciendo, se llama Haití. Estoy diciendo porque también es vital esa relación y el manejo de ese tema para el manejo que podemos tener también con las potencias, que también es determinante por muchísimas razones de economía, etcétera. Y yo lo que he visto es que este proceso es, vamos a decir, como decíamos cuando estábamos chiquitos, ustedes apostaban, ¿cómo le digo? Coleccionaban postalitas de peloteros. Sí, sí. Entonces, o a veces hacían álbumes y cosas, que decían, esa postalita está repetida. Una petaca. Una petaca, ese tipo de lenguaje que teníamos los niños antes. Entonces, tú coges y ves como una postalita repetida. La comunidad internacional tiene un cliché, la democracia. Dentro de esa palabra, ellos meten encubierta la palabra irresponsabilidad. O sea, es lavándose las manos permanentemente con una serie de situaciones críticas a las que no se les presta ningún tipo de atención. Porque el caso haitiano, desde la caída de Duvalier en el 87, enero del 87, hasta la fecha, todo lo que la comunidad internacional ha dicho sobre Haití es establecer la democracia, las instituciones, y Haití ha venido reconduciendo su universo de crisis, profundizándolo a niveles dramáticos, y sin embargo la comunidad internacional entiende que cada vez que hay una crisis de este tipo, ellos vienen, hacen unas elecciones, empoderan un presidente, se van y dejan el problema, el caldero hirviendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la República Dominicana tiene que ya haber advertido que esa es la estrategia de la comunidad internacional,
para lavarse las manos. Porque lo que ellos entienden es que Haití está en condiciones de redimirse por sus propios medios. Y yo creo que sí, que ellos tienen que hacer un esfuerzo. Si los haitianos no ponen de su parte va a ser complejo. Pero la situación de Haití es de un nivel tan profundo, tan delicado, que ellos no están en condiciones. Están en un estado de indefensión que tienen que ser asistidos. Es verdad que hay que establecer instituciones democráticas, que desde las instituciones democráticas, que tienen que ser obviamente empoderadas a través de una consulta al soberano, que es el pueblo, a través del voto, yo eso no lo cuestiono. El tema no es que ahí no se puede quedar la comunidad internacional, porque ya hemos visto que eso ha sucedido una y otra vez, y una y otra vez. Cada proceso trae su propia crisis. ¿Qué ha faltado? Recursos. Los problemas de Haití tienen que ver con un nivel de indefensión de naturaleza financiera, fundamentalmente. Tienen que ver con una ausencia de institucionalidad, que ellos no han sido capaces, por sus propios medios, de construir eso. Nosotros lo hicimos, o lo hemos venido haciendo precariamente, porque nosotros a veces creemos como que estamos a 10.000 años luz de Haití, y no es así. Aquí la institucionalidad es muy precaria, pero se ha ido poco a poco remendando y ha caminado. Pero en el caso de Haití eso no existe. Entonces, cuando se ocurren situaciones así, donde el Estado colapsa, y tú tienes una situación de un Estado que viene de crisis en crisis, que no se expresa, incapaz tampoco de sostenerse, porque esa misma comunidad internacional fue la que le desbarató el ejército. ¿Cómo tú puedes pensar que tú puedes articular la existencia de un Estado en un país como ese sin que la violencia social esté organizada en torno a la ley, que son las Fuerzas Armadas y una policía? Bueno, le crearon la policía como para generar una situación de imagen pública cuando se iba a la MINUSTAH, pero la dejaron ahí, una policía que obedece al poder extranjero y actúa o deja de actuar en función de lo que le diga ese poder, porque depende de ellos totalmente. Entonces, la comunidad internacional invierte mucho en Haití, pero hay lo que yo le llamo Haití S.A. Porque Haití S.A. porque ahí ellos son socios listos, como los socialistas, ¿verdad? En torno a que una enorme cantidad de recursos se allegan al drama haitiano, pero no se le entrega al poder político ni al Estado, porque entonces la comunidad internacional entiende que no puede confiar en ese Estado por lo que está desarticulado, y tendrían cierta razón, y porque es corrupto. Pero se lo entregan a las ONGs. Entonces, por eso es que tú ves que le dicen la república de las ONGs, porque ahí hay un comercio enorme con el tema de las ONGs. Entonces, ¿dónde vamos a ir a parar? Mientras no se hable de un pequeño plan Marshall para Haití, para un rescate de mediano y largo plazo, y una administración intervenida. Me da pena decirlo, porque ningún país le gusta que se metan en sus asuntos internos, pero ya con más de 30 años, 40 años en crisis, que creo que está más que justificado que se haga un proceso que permita la construcción de una institucionalidad racional, no voy a decir que perfecta, mediante la cual ya se le pueda ir entregando a los haitianos el dominio, el control de su destino, pero ellos han demostrado hasta este momento que son incapaces de eso. Entonces, ¿qué es lo que mi crítica para concluir la pregunta y dar oportunidad a otros temas? Es que me da pena que nosotros no nos demos cuenta de cuál es la jugada de la comunidad internacional, porque ese lavado de manos es el que pone el peso de esas crisis sobre la República Dominicana y la implosiona a través de un proceso de expulsión de población cuya víctima fundamental es la República Dominicana. Entonces tú ves
al presidente de la República, al canciller, aplaudiendo como foca. Y el presidente dice, tengo más de un año pidiendo que por favor que acaben de intervenir. ¿Y tú crees que esos 400 policías, soldados kenianos que llegaron ahí van a resolver la crisis haitiana? La crisis haitiana es de miseria, de administración adecuada de recursos. Si tú no sacas, si tú no reseteas eso, para decirlo como en términos tecnológicos, tú no vas a sacar nada de ahí, porque ahí lo que se va a producir son fuerzas con una capacidad que tienen su experiencia siendo violentos. Si esas unidades que van a estar ahí se usan para enfrentar las bandas, viene un proceso de violencia cruda. Ahora, por eso tú ves que el Consejo de Seguridad emite una resolución y dice, no, nosotros no, que vayan los kenianos y le vamos a dar los recursos, pero nosotros no tenemos que ver con eso. Eso te iba a preguntar, José Ricardo. Eso en pocas palabras te resumí la resolución que autorizó. ¿Qué va a pasar con esas bandas organizadas, con estructuras criminales que han puesto sus condiciones inclusive, que con ellos hay que negociar? Se podrán replegar momentáneamente si hay una actividad de fuerza. Eventualmente esas fuerzas no van a poder permanecer ahí permanentemente, van a tener que retornar en algún momento. Un año se ha establecido y un año. El tema de Haití puede larvarse durante un periodo determinado, recogerse. Se puede dar la impresión de que está resuelto el problema, pero el problema no está resuelto. Pero la misión justamente trae ese nombre, de misión de paz. O sea, no viene con un enfoque por un año, ellos han dicho que es por un año. Una misión de paz que viene justamente es con el propósito de mitigar el impacto que están teniendo las bandas, las pandillas. Esto vendría a ser como una primera fase de un proceso que llevaría a una segunda fase enfocada en el tema de ayuda financiera, de estabilización de las instituciones. No sería así como se ve, porque es que no se puede pensar en institucionalidad cuando quienes están controlando la capital, un 80% son las pandillas. El problema es que yo no sé si ustedes han visto que ya la Unión Europea preestableció un presupuesto de 450 mil millones de euros para el rescate de Ucrania. ¿Ustedes lo vieron eso? Y Ucrania está en una guerra que no se sabe cuándo va a terminar, ¿verdad? Ya tú sabes cuánto va a poner la Unión Europea. Todavía no sabemos cuánto va a poner los Estados Unidos, que va a ser, obviamente, mucho más. Yo no he visto cuánto van a poner dentro de un año, porque lo de Ucrania no se sabe cuándo es. Yo quisiera que tú me digas si en ese plan de paz han anunciado que habrá un plan Marshall, que una vez se pacifique la capital, porque como tú precisas muy certeramente, y eres un buen observador, resulta que esa crisis es de Puerto Príncipe, porque también dicen como que Haití, como que el mundo se está acabando, que el campamento de refugiados, eso no es así. En Haití hay la violencia que siempre ha habido, porque es una sociedad violenta por muchísimas razones, porque le falta escuela, porque le falta alimento, porque no tiene condiciones para llevar una vida digna, ni siquiera en el entorno en que vive es adecuado para la vida humana, una vida, vamos a decir, mínimamente satisfactoria. A esta buena conversación vamos a ponerle Café Santo Domingo, José Ricardo. Aquí está Xiomara con nosotros para brindarnos el mejor café de República Dominicana. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Tenemos dos y ya que Haití no se arregla, que se arregle este momentito. ¿Verdad que sí? Tapa roja, que es el café tradicional, y el verde, este es cafeinado. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. José Ricardo, ¿cómo nos impacta a nosotros en el futuro próximo o inmediato esta llegada de las fuerzas multinacionales
porque se supone que junto con Kenia vienen otros países que van a apoyar. ¿Cómo nos impacta a República Dominicana? Bueno, el impacto es el que produce naturalmente un operativo de este tipo. Kenia había aclarado en un principio, no sé cómo va a ser, porque eso ha estado como en una nebulosa de cuál va a ser el radio de operación de esas fuerzas. Porque se supone, conforme a lo que yo he visto, la única aclaración oficial que yo vi fue una vez el presidente de Kenia diciendo que esas tropas venían a garantizar la seguridad de edificaciones públicas y demás. O sea, eso debe de ser lo mismo que la MINUSTAH. Que la MINUSTAH tú le pasabas por el lado a un contingente de la MINUSTAH enorme y pasaba un camión del Chapo Guzmán lleno de cocaína, ellos la veían, ¿Y por qué? Porque nosotros no estamos aquí nosotros estamos para sostener la democracia. Esa era cuando tú te reunías, pues yo te lo estoy diciendo porque yo fui director de migración, señores, yo sé lo que estoy hablando. Mire, cuando había un ejército en Haití se cooperaba con el tema del control migratorio y no teníamos problemas porque nuestras Fuerzas Armadas tenían con quién parlamentar. Y entonces había una cooperación de lado y lado en cuanto a retener ellos los migrantes que venían y a controlar de este lado. Por ahora nosotros estamos solos. El problema es que nosotros no tenemos, el mandato nuestro no incluye esto. Entonces, si van con esa pantomima de nuevo, ellas están en turismo. Vamos a ver esa fuerza como estaba la de las MINUSTAH aquí, que se pasaban el tiempo de los servicios en Haití y cuando estaban libres venían para los hoteles aquí. O sea, serán fuerzas en vacaciones. Vamos a esperar a ver cómo van a operar. Porque si esas fuerzas no actúan en el desarme y desarticulación total de las bandas, si no actúan en eso y vamos a decir que en el entrenamiento de la Policía Nacional Haitiana, por mí se pueden ir ahora mismo. Porque estando ahí o no estando ahí va a ser lo mismo. Porque ¿qué importa que cuiden el Palacio Nacional de Haití si tú no tienes ahí un Estado que tú puedas decir, esta es la casa del Estado? ¿De qué Estado? Entonces, eso es lo que yo veo. Y lo que yo veo es, y lo que me duele, por eso comencé hablando de, ¿por qué a ti te gustan más los republicanos? Digo, bueno, porque no se meten con nosotros, porque nos respetan, no nos mandan embajadores de travesti ni nada de esa cosa. Entonces, y si lo hacen con pudor, tú ves. No vienen a chujarte en la cara, ni a subirte la bandera gay en la embajada, ni a hacerte nada de eso, ni a imponerte agenda, ni a visitar escuelas como pasó aquí. Entonces tú ves que como que hay como cierto pudor. Yo digo, bueno, por eso, porque a mí el tema de quién elijan los americanos es un tema de los americanos, eso no es mío. Ahora, yo desde afuera lo que tengo que ver, cuál me conviene más. Entonces, con el tema haitiano lo que veo es un gobierno perdido, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que al más alto nivel, el presidente de la República y el canciller, como foca aplaudiendo una estrategia que nos daña? Porque ahí vamos al tema del efecto. El efecto es que cuando tú aprietas en un lado, ¿qué tienden a hacer eso? Esas bandas van a tender a buscar un espacio de seguridad. ¿Y dónde lo tienen? De este lado. Se ha dicho siempre que la República Dominicana, José Ricardo, le pone Van a venir para acá, mira. camisa de fuerza. Eso te iba a decir ahora, si debemos seguir reforzando la frontera o es una pantomima lo que ha estado haciendo en cuanto a política migratoria República Dominicana, deteniendo haitianos y deportándolos a su país. Claro que sí. Yo digo que la política más torpe que hay en la República Dominicana es la de las deportaciones. La gente
a veces hay gente que me pregunta, ¿y usted qué hizo cuando era director de migración? Digo, yo hice mucho, bastante. O sea, que esa institución del anonimato, y tengo un legado que no me puedo poner a hablar de eso aquí. Pero si usted me quiere juzgar por el hecho de que había muchos haitianos, usted está equivocado. Eso es como se dice en derecho penal, error ictus, un disparo, ¿verdad?, erróneo. Usted está disparando de manera equivocada, porque la Dirección General de Migración no es la responsable de la seguridad de la frontera. La seguridad de la frontera es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Y podría, porque tiene facultad legal, cooperar en un control cruzado de frontera. Pero si le dan presupuesto, porque sin presupuesto, ¿qué puede hacer migración? Si, por ejemplo, tú tienes una dirección de migración que podría tener un cuerpo especializado de control cruzado, de seguridad de frontera, pero ¿con qué presupuesto lo puede tener? Si eso amerita tener equipos especializados. Entonces tú ves que un desconocimiento total también, porque por ejemplo tú ves que el presidente se va muy contento, mira, compramos estos carros de asalto, esta que yo qué, y unos helicópteros y unos aviones que están patrullando y te hacen campaña de que están haciendo una patrulla. Mira, óyeme, en la frontera tú no puedes pensar que frente a un país que no tiene ejército, ¿qué tú haces con armamento pesado, con entrenamiento de naturaleza militar, cuando tú sabes que la eventualidad que hay ahí, la seguridad que requiere esa frontera, requiere más de prácticas policiales que militares? Entonces tú me dices a mí, tú tienes unidades especializadas, helicópteros, por ejemplo, porque si tú tienes un control electrónico y ese control electrónico te está reportando movimiento de tráfico de personas en lugares inhóspitos, porque muchas veces la gente se queja que dicen que los guardias, no siempre es por corrupción, es que a veces usan rutas que es imposible cubrirlas, ¿tú me entiendes? También hay corrupción, pero también está eso. Entonces hay lugares de difícil acceso, porque para tú emplazar tropas, por ejemplo, tendría que desplegar unidades especializadas a través de caballería aérea y emplazarlas en el lugar donde se está produciendo el hecho. Pero ¿cómo tú puedes tener un control fronterizo si tú no tienes la carretera internacional habilitada? Si tú un tramo que se puede hacer en 2 horas, lo tienes que hacer en 5 y 6 horas, porque la carretera está desbaratada. Entonces, hay cosas que el país tiene que sentarse a ver con su tema de control fronterizo. Y ahora, lo que estamos viendo es como una incomprensión del tipo de equipo que se necesita para esa seguridad. ¿Qué hace una avioneta? Ah, no, que los aviones, qué sé yo qué, que son unos aviones que armaron aquí, que están patrullando. Sí, el patrullaje aéreo es una cosa útil, pero dime, ¿cómo tú vas a emplazar las tropas? Tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con el abogado José Ricardo Taveras, ex congresista de la República, amplio conocimiento en el área de migración, porque también tuvo al frente esa dirección de migración, y un conocedor de los temas sociopolíticos de la República Dominicana. Vamos a cumplir con nuestros compromisos y al retorno ampliamos en esta conversación.
Abogado político José Ricardo Taveras está con nosotros en este café de Diario 55. Con él conversamos. José Ricardo, se dice de que a partir de los fenómenos naturales que han ocurrido en Haití, el terremoto, los huracanes, presos, delincuentes que han escapado, se dicen que la gran mayoría está en la República Dominicana. Desde aquí ellos operan para manejar la situación haitiana. Igual que operan los delincuentes dominicanos desde las cárceles. Así mismo. Con teléfono ellos operan, pero claro, normal. Y es que el espacio vital y natural hacia el cual van a correr los haitianos, no los delincuentes nada más, todos. O sea, es hacia acá. Porque ellos no tienen que coger un avión para venir aquí. Ellos tienen que cruzar la frontera, una frontera que no está adecuadamente protegida, y se acabó, y ya están aquí, y ya hoy en día pasan desapercibidos, porque la República Dominicana ya, yo digo, tú te pones a mirar el mapa de Medio Oriente y ves el de Israel, entonces tú ves la Franja de Gaza, ¿verdad? Que es una esquinita ahí. Entonces Cisjordania por otro lado, y tú ves un estado con dos territorios separados, ¿verdad? Israel en el medio. Entonces yo digo, nosotros estamos llenos de Franja de Gaza por todas partes, porque tú quieres, tenemos en Friusa, tenemos una Franja de Gaza, aquí en Santiago tenemos Franja de Gaza, 800.000 franjas de Gaza, porque los haitianos no se integran a la sociedad dominicana. Los haitianos van constituyendo guetos que van vomitando al ciudadano dominicano, donde ellos asumen el control. Ese ambiente vomita al ciudadano dominicano, pues tú lo ves en la prensa, en las redes sociales. En estos días vi una señora que partía el alma. Tengo que dejar mi casa botada, la voy a vender, la voy a hacer lo que sea, me voy. Porque tiene una niña, me dice que lo que está viendo es... Aquí los dirigentes, por ejemplo, de la zona sur una vez, cuando yo estaba recién designado en migración, que estaban organizando pelotones para sacar a los haitianos de la zona sur, y dijeron, aquí no lo vamos a admitir, ellos están muy organizados. Y amenazaron que ellos iban con esos pelotones, iban a comenzar a sacar a ellos los haitianos. Y yo di una declaración de que la República Dominicana tenía muchos problemas, pero que tenía un Estado articulado por mucha precariedad que tuviera. Y que ese papel era del Estado y que si ellos lo hacían, lo íbamos a meter preso, que íbamos a procesarlo. Yo recuerdo que Raúl Martínez, que era gobernador, se reunió con ellos y le dijo, vean, que ustedes conocen a José Ricardo. Sí, sí, cómo no, él era diputado del distrito de nosotros. ¿Y ustedes oyeron lo que él dijo? Sí, que nos va a meter preso. Y si ustedes creen que él lo hace, sí, lo hace. Entonces, ellos le dijeron, y me contó Raúl en esa ocasión, que debe recordarlo, muy bien, y después me lo dijeron a mí también, pero dígale a él que él no tiene haitianos defecando en una funda y lanzándolo sobre el techo de su casa. Nosotros sí. Ni tiene haitianos haciendo la fiesta del gallo, que no voy a decir en qué consiste aquí, porque es un sexo sodómico, tú, en medio de la calle, como si fuera una gallera. Y entonces, donde hay expresiones grotescas, y lo hacen muy naturalmente. Entonces, la comunidad que está en el entorno está viendo eso. Ellos decidieron que no iban a soportar eso. Creo que al final quedaron satisfechos porque se hizo el trabajo, hasta tuvieron el detalle de hacerme un reconocimiento, habiendo ya yo creo salido incluso de migración, de que se hizo una gestión y esa zona se mantuvo tranquila, pero ya el tema es tan grave. ¿Qué hiciste? ¿Lo sacaste? No, porque se sacaron, sí, se sacaron. Porque nosotros fuimos dando paso por paso, porque también esta política hay que reconocer que no ha tenido
no ha sido sistematizada. Por ejemplo, aquí se aprobó una nueva ley de migración, duramos 7 años para tener el reglamento. La ley es del 2004, yo fui designado en el 2011 y a los 6 meses por ahí más o menos ya yo saqué el reglamento. Pero esa ley duró, el reglamento es, vamos a decir, como que las manos de una ley. Entonces esa ley duró pues, todo ese tiempo operando con el reglamento anterior, pero eso no fue lo más importante. Lo más importante es que aquí hay una cultura de dejar hacer y dejar pasar. Por ejemplo, ya bueno, con el reglamento en la mano, tú le decías a los sectores productivos, vamos a trabajar con el tema de la legalización de la mano de obra haitiana. Ustedes pueden tener lo que necesiten, pero lo tienen que traer de Haití y Haití tienen que retornar. Pero nadie quería eso. Porque este desorden que hay aquí tiene mucho que ver con la voluntad de las potencias de que República Dominicana sea el territorio de compensación de las crisis haitianas. Y al mismo tiempo que esa agenda procura quitarse de encima el arribo de los haitianos al sur, en la Florida, así mismo, ni tampoco lo quieren en Dominica, o sea, en los territorios franceses, holandeses que hay en el Caribe, porque todo eso tiene... Sí, pero a esto se suman, Ricardo, los grandes sectores económicos, porque si tú te vas al este de este país, oye, ellos son los que trazan las políticas laborales inclusive, el 80 y 20 eso se va a pique por ahí. Eso es lo que te estoy diciendo, ya hoy en día el turismo, que es un sector que tiene normativa que restringe la participación de extranjeros, todas las mucamas son haitianas en los hoteles, todas, que es un área que siempre fue servida por dominicanos y que no es verdad que no hay. El mismo trabajo informal ahí también. No es todo. Friusa es aulas con una pequeña aulas con más extranjeros que dominicanos de escuelas. Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo? Estamos construyendo un país minado de guetos. Y eso no es lo natural. Eso no es lo natural que un país vecino de un país con menor progreso económico espere que haya una migración y que se instale, como pasa en los Estados Unidos, que lo usamos de modelo para muchas cosas, donde se van a formar, usted lo llama, guetos, colonias, lo que sea, de haitianos, de dominicanos, de colombianos, de venezolanos, de gente de muchos otros países, y regularmente esa gente forma una colonia o un gueto. Sí, bueno, pero el tema es que la migración, cuando yo hablo de gueto, no uso la palabra colonia, y es adrede porque tiene una razón de ser. Una colonia puede ser de una nacionalidad X o Y, pero esa colonia tiene una capacidad de integración con la sociedad originaria. El gueto es una comunidad cerrada, que está ahí, pero vive aislada del resto. Eso es lo que pasa con el tema haitiano. Entonces, tú ves que si con sus propios vecinos, muchas veces no tienen, tú estás viendo, es que yo no sé si ustedes lo ven en las redes, porque yo lo veo, que los dominicanos, o sea, me voy de aquí porque esto está lleno de haitianos, no puedo vivir. O sea, Ricardo, ¿cómo se puede...? Ahora, el tema, para tratarte el tema económico, es normal que recibamos esa presión, porque nosotros estamos en mejor condición económica. Yo estoy de acuerdo con eso. Y estoy de acuerdo con que yo siempre decía una frase que le robé a la iglesia dominicana, a la iglesia latinoamericana, que es de un obispo dominicano, de Monseñor Flores Santana, que en paz descanse, un santo, que decía la opción preferencial por los pobres. Y yo, cuando trabajaba en el aparato estatal, decía, no, es que nosotros vamos a tener una opción preferencial por los haitianos. Porque desde mi punto de vista, si nosotros podemos matar el hambre del vecino, nosotros estamos comprando seguridad para nosotros, ¿verdad? Entonces, ese no es el problema. El problema es que deben venir
en orden. El problema es que esos grupos económicos los quieren aquí en desorden, porque de ahí es que ellos pescan. Porque ustedes creen que este proceso migratorio tan estimulado, tan financiado y tan protegido por la comunidad mediática internacional y los intereses financiados profundamente, tiene que ver con sensibilidad humana. Esos procesos son lo que yo le llamo la esclavitud del siglo XXI. ¿Qué tú tienes aquí? Ciudadanos sin documento, que cuando tú vienes a ver te dicen yo soy fulano Bermúdez, Vicini, que yo qué, o me llamo Suzuki Yamaki. La familia Yamaki es una familia japonesa de amigos, pero se llaman Suzuki, cogen un nombre de carro, de lo que sea, y esos son los nombres de ellos. Entonces, esos ciudadanos van a un trabajo y la Dirección General de Impuestos Internos tiene una normativa que le permite a esa empresa recibirle esa nómina sin que haya una cédula de por medio, ni un carnet de migración. Y ellos pueden poner ahí como gasto, se los reconocen como gasto, y ellos pueden poner el gasto que les dé la gana por concepto de nómina. Ahí tú comienzas a ver un beneficio. Pero además de eso, ese ciudadano, si es un trabajador formal, te tiene que cotizar seguridad social. Aquí los haitianos tienen garantizadas las liquidaciones, porque la Suprema Corte de Justicia. Pero, por ejemplo, el sistema de seguridad social todavía es reticente a admitir esos ciudadanos en el sistema de seguridad social. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vas a trabajar con tu cédula, tú eres un 20% más caro, en el mejor de los casos. Porque la formalización de un trabajador en República Dominicana es sumamente elevada y está casi en un 40%. Entonces tendríamos que revisar el Código de Trabajo. Aquí lo que hay que revisar son las braguetas de lo que mandan. Que eso es lo que pasa, que le tienen miedo a esos intereses. Ese es el problema. O sea, por ejemplo, Ricardo, una vez... Es que no ha cambiado la composición del contexto laboral, porque si tenemos un código que me dice que yo no puedo contratar más de un 20% de mano de obra extranjera, y la realidad que se impone en sectores como el agroindustrial y la construcción es que necesariamente eso sobrepasa, no es un momento de revisar y pensar en una adaptación o modificación, aunque sea por área, porque es que ha cambiado el contexto. Yo no creo que sea necesario, te voy a explicar por qué, porque ese mismo código establece que cuando no sea posible cumplir con esa cuota, establece mecanismos para que administrativamente el Estado autorice una cuota mayor. La realidad de ese mercado laboral va a variar en la medida en que se permita que la Dirección General de Migración pueda multar a los empleadores. La ley tiene las garras suficientes. Yo le puse una multa a un grupo económico importantísimo en este país. El primer operativo de multa y el único que se llegó a hacer. Porque después de eso yo renuncié. Le metimos 500 multas a un grupo pesado y se armó un lío del carajo. 500 multas. ¿Y qué significaron esas 500 multas en ese momento? Casi 30 millones de pesos en un operativo de hora y pico. Entonces, si tú empiezas a dar pellizcos de ese tipo, ellos van a comenzar a enderezarse. Pero es que el poder central no te permite hacer eso. Ahora mismo la Dirección de Migración está expidiendo estatus migratorio en violación de la ley, pero no porque la Dirección de Migración lo decidió, es porque hay un pacto del gobierno central, de la presidencia, con los sectores productivos, de regularizarle a los haitianos que tengan como de lugar. Yo tengo, y lo he publicado varias veces, los videos de Abinader diciendo que esa ley de migración tiene que ser modificada, porque esa ley tiene, imagínate tú, una ley que dice que hay que ir a Haití para volver para acá. Digo, no, es que tiene que ser así.
tú puedes contratar, yo digo, traigan todos los haitianos que ustedes necesiten. Pero vamos a traerlo porque la ley dominicana te permite. Hazle el contrato, allá, presenta, para que te den una visa de trabajo, tú me lo ingresas legalmente. En 30 días yo te le doy tu carnet a más tardar. Y si el contrato es de un año, al año tú tienes que notificarme para que yo acompañarte a que ese ciudadano retorne. Y podrá venir 10,000 veces a trabajar legalmente. Ahora, con ese carnet, él va a tener que pagar seguridad social, va a tener que formalizarse esa mano de obra, que eso es lo que no quieren ellos. Y van a costar igual que un dominicano, porque también lo que no se está mirando es que eso está discriminando al trabajador dominicano en su propio mercado, ¿te entiendes? Entonces, yo digo, vengan, no hay problema, porque es que el mercado va a terminar de hacer el trabajo. Cuando tú veas que un dominicano, tú no tienes que estar puñendo con buscarle visa, de traerlo, a que aparecen los dominicanos. El Palacio de Justicia, yo siempre lo digo de aquí, que yo creo que después del Palacio Nacional es la obra más grande que hay aquí, en términos de metros cuadrados. Se hizo sin un haitiano, ni uno había. ¿Por qué? Porque el ingeniero trabaja con dominicanos, el ingeniero Corrado Asensio fue el que hizo eso. Él no. Y una vez le digo a un ingeniero, no, es que si no hay trabajadores. Digo, ¿y cuántas veces tú sales a buscar trabajadores a la calle? Y una zona con condiciones especiales. ¿Tú eres que sale a buscar a los haitianos para contratarlos? No. Digo, ¿a quiénes son los que lo contratan? ¿No son los maestros constructores? Sí. Digo, ¿y por qué que no aparecen los dominicanos? ¿Tú sabes por qué? Por una cultura de informalidad que nosotros tenemos del pequeño empresario como un maestro constructor, que es el que busca. Si yo, por ejemplo, soy maestro de colocación de piso, tengo que buscarme 10 obreros para hacer este edificio. Yo prefiero buscar a los haitianos, y tú eres el ingeniero, y yo te digo, ingeniero, no aparecen dominicanos, pero es que el dominicano tú vas a tener que meterlo en la seguridad social, tú vas a y que tú me dices, ¿qué vaina? Vamos a hacerlo entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacerlo con haitianos, porque si no hay. Entonces, en la práctica, eso es lo que permite que nosotros tengamos un mercado de un 54% de informalidad. Y tú estás viendo que nos están convocando a una reforma fiscal que tiene que tener una tarea previa. Esa es una de ellas. La cuestión de la formalización del mercado laboral. Es inicuo tener un mercado laboral de informalidad de un 54%. Porque te genera una competencia desleal, número uno, para los que son formales. Y número dos, porque al mismo tiempo tú tienes un mecanismo de evasión de impuestos, tú tienes un desorden, un caos, que no te permite a ti como Estado. Ese 54% no cotiza impuestos sobre la renta. No cotiza, porque ¿cómo? ¿Dónde va a cotizar? José Ricardo, mire, brevemente, estamos sobre el tiempo. Hoy estamos... Invítenme a hablar de otra cosa. En el día... La gente cree que yo nada más hablo de tema haitiano. Bueno, pero es un tema que hay otro tema, ¿verdad? Que Cuando yo vuelva no me hablen más de tema haitiano. Hay otro tema que tanto usted como su compañero y colega Pellegrín han enfrentado mucho, que es el tema del narcotráfico. Hoy estamos en el Día Internacional de Lucha contra el uso de la droga ilícita. ¿Cómo ve usted la política de Estado que estamos asumiendo con miras al freno de la lucha contra la droga? Bueno, se puede decir que hay cierta efectividad en el tema de la interdicción de tráfico de droga en la República Dominicana. Obviamente hay en los sectores vinculados a ese mundo, también hay una crítica, que aparece en un reguero de cargamento, pero nunca aparecen quiénes son los responsables.
O sea, eso no se está derivando en una labor de interdicción jurisdiccional contra los que operan esos mercados ilícitos, y en eso parece ser que hay un déficit. Porque tú no ganas nada con atrapar cargamento y que eso no te lleve como a ninguna puerta. Decir, Sin dueños. Buenos días, ciudadano, camine. Entonces, en ese aspecto, obviamente a mí no me gusta hacer crítica ligera, porque muchas veces no se dan las condiciones. O muchas veces tú atrapas un cargamento, pero te hace el chivo loco, porque las investigaciones a veces tienden a soltar soga y a tener paciencia. Tú no puedes hacer un juicio porque tú no estás en el inside del aparato investigativo. Pero sí tienen que entender que ese déficit se le está... Y hay un tema que es importante, que es el tema de la educación. Porque la gente habla, las drogas son malas, las drogas son malas. En una ocasión, la Dirección Nacional de Control de Drogas, creo que fue, que hizo un anuncio con un sartén con aceite extremadamente caliente. Le tiraron un huevo y el huevo se fue quemando, ¿verdad? Entonces decían, mira, eso es lo que hace la droga con tu cerebro. Y obviamente cuando te aniquila el sistema nervioso central, pasa a ser esas cosas que nosotros vemos por ahí, que todo el que va a Nueva York la está viendo de una manera demasiado gráfica, con esas modalidades nuevas de fentanilo, etcétera. Sí. Entonces tú te pones a mirar que hay que concientizar de cuál es el problema, porque muchos jóvenes le dicen, la droga es mala, ¿no? Cuidado con la droga, como si fuera un cuco. Trabajar la prevención. Sin concientizar del tema desde el punto de vista científico. Mira, es que te va secando el cerebro, te lo convierte en una pasa, y cuando te mata el sistema nervioso central te queda toda capacidad de racionalización. Ese tema me parece que debe ser trabajado. José Ricardo, tú quieres hablar de otras cosas, ya tenemos el tiempo sobre nosotros, pero algo que no podemos desaprovechar en tu presencia aquí, el tema de la Procuraduría General de la República, Justicia Independiente, la situación que se da con los delatores que han llegado a acuerdos con la Procuraduría. ¿Tú entiendes que esto es normal o se está precisamente buscando cabezas y que estos imputados que también son responsables, pues después de delatar, devolver dinero, salgan normal como si nada hubiese pasado? Mira, el sistema procesal dominicano permite que el aparato investigativo que dirige el Ministerio Público llegue a acuerdos para poder lograr condenas. Porque muchas veces la persecución de la corrupción es muy compleja cuando tú no logras este tipo de acuerdos. Llegar a ese tipo de acuerdos no es cuestionable porque es parte del proceso legal. Porque yo no lo comparto tanto, pero hay que verlo como algo legítimo. Pero aquí hay una situación grave, y es que hubo una denuncia de un periodista muy reconocido y una reacción inapropiada de la Procuraduría General de la República. Porque hay una denuncia concreta con un documento que él puso en pantalla, donde él dice, miren, ahí dice, yo no lo leí, yo vi la imagen, pero asumo que él tiene, por muy charlatán que quieran decir que él lee, evidencias. No va a decir que eso dice ahí sin poderlo mostrar, ¿verdad? Eso, yo no he visto el documento, pero yo le creo. Que esos ciudadanos con los que se llegó a ese acuerdo, se les va a dar trabajo para que ellos paguen lo que van a devolver. ¿Tú me estás entendiendo? Ese acuerdo no es éticamente sostenible, porque yo no sé cómo lo van a manejar con la ley de compras y contrataciones. Espérate, vamos a darle chance a porque tiene que devolvernos un dinero y es con trabajo. Eso no tiene justificación alguna,
no lo alcanzo a ver, porque no es de que de lo que tú tienes, devuélveme tanto. No, es que yo te voy a dar trabajo para que yo quiero llegar a un acuerdo con la Procuraduría o con quien sea para que me den trabajo como abogado, que me metan en el grupo de abogados del Estado para yo devolverle en impuestos. Pues yo quiero cotizar más al Estado, entonces, y eso es lícito. No, así no. Entonces, la reacción de la Procuraduría, que yo estoy seguro que ahí no está la mano de Miriam, porque Miriam no es de esa índole. Miriam es una persona seria, íntegra y además incapaz de retaliar, porque es una cuestión de que su corazón no da para eso. Ahí tiene que haber algún consejo de un experto en comunicaciones mal manejado, porque eso en lógica jurídica se llama argumentum ad hominem. Cuando el periodista hace la denuncia y dice, miren lo que dice aquí, y esta es la lucha, papá. Entonces la respuesta es... Ataque a la persona. Es un ataque personal, ese es el argumentum ad hominem. Cuando una persona no tiene con qué responder, entonces te ataca personalmente. Ahí lo que procedía es decir, bueno, mira, justificar, porque a todo esto, yo te digo, no tiene sustentación ética, pero cuando tú vienes a ver si me dan una explicación, yo cambio de parecer, porque puede que haya alguna razón para que esas cosas se hagan de ese modo, pero si no la conocemos, entonces la Procuraduría lo que tenía era que rendir cuenta, porque ellos tienen que rendir cuenta también, rendir cuenta, pero no decir, siendo el órgano persecutor, que aquí se coge dinero para hacer campaña contra el trabajo de la Procuraduría y que van a tomar medidas cautelares. Eso es una amenaza, porque están diciendo que ese periodista, porque es demasiado obvio, aunque no lo mencionen por su nombre, cogió dinero para decir eso. Ahora, esa no es la reacción que en una institución de democracia tiene que haber. Yo, con todo el respeto, ahí está doña Miriam, que la adoro, la admiro, pienso diferente a ella en algunas cosas, pero le tengo un respeto que ella no se lo sueña, reverencial. Ahí está Jenny, amiga mía, y Camacho, y un grupo de personas valiosas, pero eso fue errático. Este país no se merece respuestas de ese tipo. Gracias José Ricardo por acompañarnos en esta mañana. Saludo le envía y dice que hay que traerlo con más frecuencia a nuestro amigo, su amigo, el economista José Herrera. Dice hay que traerlo con más frecuencia. Ese es mi hermano. Yo lo sé. Yo lo quiero mucho. Un abrazo, José, donde quiera que esté. Bueno, ahí lo tiene. Gracias a José Ricardo Taveras por acompañarnos en esta mañana del Café de Diario 55. En nombre de Nenis Tejada Betancourt, Frank Rodríguez, Adalberto de León y todo el equipo que conforman las mañanas en el 55, agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos reencontramos una vez más. Feliz resto del día.